Bien, entonces vamos a continuar ahora con el plano tangente, que es precisamente lo que queríamos ver en esta sección, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí nuestra definición y vamos a decir lo siguiente. Sea P igual a x0, y0, z0, un punto, un punto sobre la superficie de nivel, sobre la superficie de nivel de, vamos a colocarlo aquí así, superficie de nivel f de x, y, z igual aquí a c, donde el gradiente, evaluado en ese punto es diferente, aquí es un vector, ¿no? ¿Cierto? Es diferente del cero, pero cero vector. Yo acostumbro a colocarle así esa línea para diferenciarlo con el cero vector. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí vamos a escribir el plano tangente, el plano tangente a la superficie de nivel, que pasa por P, ¿sí? El punto P que referenciamos acá arriba, este punto P, que pasa por P, es aquel plano, perpendicular, al vector gradiente, Y pues que claro, por lo que escribí arriba, pasa por P. Bien. Entonces, como es perpendicular al vector gradiente, uno lo que puede asumir es lo siguiente. El vector gradiente es el vector normal del plano. Es el vector normal del plano. ¿Listo? Y si ustedes recuerdan, bueno, aquí recordemos que el vector gradiente es precisamente la siguiente manera. Es la coordenada en x en y, más la coordenada en y en j, más la coordenada en z en k. Ese sería el vector gradiente. Si ustedes recuerdan, para el caso de álgebra lineal, cuando nosotros teníamos el vector normal, voy a colocar aquí, si n igual a a en i más b en j más c en k, es el vector normal del plano, que pasa por x0, y0, z0. Entonces, eso es lo que teníamos en el curso de álgebra lineal, la ecuación del plano, está dada por la siguiente expresión. Era a multiplicado por x menos x sub 0 más b multiplicado por y menos y sub 0 más c multiplicado por z menos z sub 0 igual a 0. Así se hallaba la ecuación del plano cuando teníamos nosotros el vector normal. Y resulta que aquí, por lo que acabamos de decir anteriormente, ya tenemos el vector normal. Entonces nosotros podemos pensar en la ecuación del plano tangente. Vamos a colocarla en la siguiente página. Ecuación del plano tangente. Ecuación plano tangente. Profe, qué pena, ¿se puede volver un momentico a la página de atrás? Sí, dale, tranquila. Listo, profe, gracias. Vale, listo. Bien, entonces,
vamos a colocar por aquí. Si nosotros tenemos un punto, sea P, de coordenadas x0, y0, z0, un punto sobre la superficie de nivel, sobre la superficie de nivel, f de x, y, z igual a c, donde nuevamente vamos a decir que el vector gradiente en ese punto, evaluado en ese punto, debe ser diferente del vector nulo. Entonces, la ecuación del plano, tangente, a la superficie en P está dada por lo siguiente. Va a ser la parcial en X evaluada en el punto multiplicado aquí por X menos X sub 0 más la parcial en Y evaluada en el punto. Esto es pues una notación diferente, pero ya saben que aquí lo que hace es f parcial en X evaluada en x0, y0, z0. Lo escribo así de esta manera pues para que no nos quede tan sobrecargada aquí la escritura. Evaluado en Y menos Y sub 0 más la parcial en Z evaluada en el punto multiplicado por Z menos Z sub 0. Y esto igualado a 0. Así va a ser la ecuación de un plano. ¿Listo? Entonces vamos a colocar nuestro primer ejemplo. Realmente hallar estos planos tangentes no es nada complicado. Ejemplo, ya se dan cuenta, pues es algo mecánico. Y vamos a colocar el ejemplo aquí. Hallar una ecuación del plano. Bueno, de hecho aquí también voy a corregir, es una ecuación, porque realmente hay muchísimas ecuaciones. Si yo multiplico aquí por 3 todo, pues sería otra ecuación. Si multiplico por 2, otra ecuación. Entonces por eso uno acostumbra a decir una ecuación del plano tangente a la superficie de nivel x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3. De hecho, la que acabamos de hacer anteriormente, ¿cierto? En el punto que también trabajamos anteriormente, en el punto 1, 1, 1. Entonces, por lo que nosotros hicimos anteriormente, vimos que el vector gradiente era igual a ¿quién? El vector gradiente evaluado en el 1, 1, 1. Vamos a revisarlo aquí, vamos a volvernos rápidamente. Y aquí vimos que el vector gradiente evaluado en ese punto era 2 en I, 2 en J, 2 en K. ¿Sí? Era el vector 2, 2, 2. 2 en I, 2 en J, más 2 en K. Ese es el vector gradiente. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar estos de aquí, este y a partir de ellos construimos la ecuación. ¿Cómo sería? Sería, el primero es 2 multiplicado por x menos x sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0 en este caso? Vale 1. Más 2 multiplicado por x multiplicado por y menos y sub 0. ¿Que y sub 0 cuánto vale en este caso? Vale 1 también. Más 2, ¿cierto? Este 2 es el de aquí, este es el de acá. Multiplicado por z menos la coordenada en z del punto, que sería 1. Igual a 0. ¿Y de ahí qué nos queda? Si nosotros hacemos las cuentas,
lo que nos quedaría sería lo siguiente: 2x más 2y más 2z igual, entonces de cada uno de esos paréntesis me saldría un menos 2, como son 3 paréntesis sería menos 6, lo paso para el otro lado como 6, y esto se puede escribir también como dividiendo todo entre 2, perdón, x más y más z igual a 3. Ese es precisamente el valor de la ecuación, perdón, de nuestro plano tangente, ¿sí? Que ahora nosotros, pues, ya que lo tenemos hecho en GeoGebra, podemos ir a mirar cómo es la gráfica, ¿sí? Podemos pasar a mirar cómo es nuestra gráfica. Entonces yo voy a ir abriendo por aquí GeoGebra y voy a graficar por aquí el plano x más y más z igual a 3. Les voy a mostrar, y esto es lo que tenemos a graficar. Ahí se nota pues precisamente nuestro plano tangente. ¿Sí? Bueno, yo voy a tomar el dibujo, lo voy a tomar como así para que se vea que la tangencia, voy a tomar este recorte acá para dejarlo guardado en nuestro PDF. Okay, voy a copiarlo en la siguiente página. Y vean, eso es lo que tenemos. Esto aquí es nuestra superficie de nivel. Nuestra superficie en este caso pues era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3. Nos dio que nuestro vector, nuestro plano tangente era x más y más z igual a 3, y por aquí tenemos nuestro vector normal o vector gradiente, que es el vector 2, 2, 2. Podemos colocarlo así. ¿Listo? Que sería nuestro vector normal o también el vector gradiente. Bien, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, resulta que nosotros hemos hecho este trabajo del vector gradiente, del plano tangente, para casos solamente donde consideramos f una función que depende de 3 variables, ¿cierto? Una función de esta manera. Pero nosotros podríamos pensar, voy a pasar a GeoGebra, en lo siguiente. Voy a borrar estas gráficas que tenemos por acá. Por acá borramos todo esto. Y ahora pensemos en lo siguiente. Pensemos en la siguiente función. Un medio de x al cuadrado más un medio de y al cuadrado más 4. Esta función de ahí, ¿sí? Que sería un paraboloide. Bien. Ese paraboloide de ahí, nosotros podríamos pararnos en un punto, por lo menos vamos a ubicar un punto por aquí, el punto 1 menos 1,5, y a mí me interesaría poder encontrar cuál es el plano tangente en ese punto. Y debería poderlo hacer, porque esta es una superficie. Entonces la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿Por qué? Voy a escribir el ejemplo tal cual como lo plantearía. Voy a hacerlo en la siguiente página. Vamos a colocar aquí ejemplo. Y vamos a escribir lo siguiente. Como hallar la ecuación, hallar una ecuación del plano tangente a z igual a un medio de x al cuadrado más un medio de y cuadrado más 4 en el punto que yo usé allá, que era 1 menos 1, 5, en ese punto, ¿vale? Resulta que si nosotros queremos mirar cuál sería el vector normal, sabemos que es lo mismo que el vector gradiente, pero en este caso, el vector gradiente, si nosotros pensamos en esto como función, ¿sí? Como nuestra función, pero esta dependería de dos variables, entonces no podríamos colocar que es la parcial en x en y
la parcial en y por j más la parcial en z por k. ¿Por qué? Porque realmente pues no tenemos parcial con respecto a z, ¿cierto? Nuestra función solamente depende de las variables x y y. Entonces hay que darle solución a este problema. ¿Qué proponen ustedes? Yo creo que a ustedes se les ocurre qué deberíamos hacer. ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna idea de qué podríamos hacer? Bueno, entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es consideremos la función f mayúscula, voy a ponerla, de x, y, z, y la vamos a tomar de la siguiente forma. 1 medio de x al cuadrado más 1 medio de y al cuadrado menos z más 4. Esta función, que sería como pasar todo a un solo lado, ¿cierto? Yo decidí pues pasar la z para acá porque son menos términos, pero podríamos pasar tanto a la izquierda como a la derecha, como nosotros gustemos. Y resulta que para esta función, que depende de tres variables, nosotros podemos decir lo siguiente. El punto 1, 1, 1 menos 1, 5, está en la superficie de nivel, en la superficie de nivel f de x, y, z igual a 0. Siempre nos va a quedar que va a estar en esa superficie de nivel, ¿sí? Si nosotros reemplazamos aquí por 1, 1, 1 menos 1, 5, nos va a dar que esto vale 0. O sea que estaría en la superficie de nivel de 0. Bien. Y entonces ya volvemos al caso anterior, porque estamos hablando de una superficie de nivel, solamente que la función que vamos a considerar pues es esta f mayúscula. Entonces ahora vamos a mirar quién serían las parciales para esta función. Parcial con respecto a x, ¿cuánto me da? ¿Me daría cuánto? X. Parcial con respecto a y. Y la parcial con respecto a z. Menos, ¿cierto? Menos 1. Se lleva aquí el signo. Bien. Entonces, el vector gradiente de manera general, ¿quién va a ser? Va a ser x en y más y en j más menos 1 en k. Luego, si yo quiero mirar el vector gradiente, pero ahora en el punto, que el punto es 1, menos 1, 5, ¿cómo me quedaría el vector gradiente? Pues vamos a reemplazar. Reemplazamos a x y y. Z no hay necesidad porque no aparece. X vale 1, entonces me quedaría que es 1 más y vale menos 1, entonces me quedaría menos j menos k. Este es el vector gradiente que coincide precisamente con nuestro vector normal al plano. Luego entonces tenemos que la ecuación del plano, ¿cómo sería? La ecuación del plano, ¿cómo sería? Sería, el valor que acompaña aquí es un 1, sería 1 que multiplica a x menos la coordenada en x en el punto, menos 1. Ahora sigue menos 1, entonces sería menos 1 que multiplica a y menos la coordenada en y en el punto, entonces sería menos 1. Y por último sería menos 1 por z menos la coordenada en z en el punto, que vale 5, igualado a 0. ¿Y esto que nos va a quedar? Nos va a quedar que es x menos y menos z igual, vamos a mirar cómo nos quedan las cuentas aquí. Aquí sería menos 1, aquí sería menos 1 por 1 positivo me daría menos 1, entonces vamos en menos 2. Y aquí me quedaría más 5. Menos 2 más 5 me da 3 positivo, cuando lo pase por el otro lado me quedaría menos 3. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de nuestro plano tangente.
Y vamos a ir a nuestro programa de GeoGebra, vamos a graficarlo ya para terminar. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a GeoGebra y graficamos el plano que acabamos de encontrar, que es x menos y menos z igual a menos 3. Ese plano de ahí. Miren cómo queda. Y entonces voy a tomar aquí nuestro gráfico y lo vamos a pegar aquí en nuestra página. Esto así. Eso es precisamente la idea de lo que queríamos hacer, los planos tangentes, y pues ustedes ya se dan cuenta que el procedimiento es bastante mecánico. Bien, con el fin de que ustedes practiquen, voy a dejar propuesto un ejercicio para que ustedes lo vayan revisando, ¿sí? Vamos a colocarle aquí resolver. Lo siguiente, hallar la ecuación, una ecuación del plano tangente a la superficie, vamos a colocar aquí la ecuación, x cuadrado y cubo más 6z igual a 10 en el punto 2, 1, 1. Y voy a colocarles aquí a ustedes para que también lo traten de hacer. Aquí ustedes graficar en GeoGebra, ¿no? Graficarlo en GeoGebra. Graficarlo en GeoGebra. ¿Listo? Para que vean el comportamiento. Y es que al hacer las cuentas en GeoGebra, pues uno va observando precisamente cómo queda el plano tangente y va mirando el comportamiento, que es algo pues interesante, ¿no? Que se nota bastante bien que es un plano tangente. Listo, muchachos, nos faltaría hablar ahora sobre las rectas tangentes, sobre las rectas normales, que realmente no es nada extraño, ¿sí? Es bastante fácil, porque las rectas normales son rectas que tienen como vector normal, como vector director, perdón, el vector normal del plano. ¿Ven? Y entonces lo podemos relacionar precisamente con lo que ustedes ya conocen de su curso de álgebra lineal.